Hola, hola, bendiciones. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. En esta ocasión les saluda a su servidor Tomás Parillo y en esta ocasión vamos a continuar con el curso de atributos comunicables de Dios, sesión número 4. Y esta sesión se distribuye en varias secciones, así que vamos a ir parte por parte. Muy bien, entonces vamos a entrar a la serie de lecciones que estamos ya listos para estar empezando nuestra sesión de esta oportunidad. Así que iniciamos con la explicación de los atributos comunicables de Dios. Y como introducción, vamos a indicar que los atributos comunicables también son llamados atributos relativos o atributos operacionales. Y estos atributos son las perfecciones que Dios tiene y en cierta medida y de manera analógica comparte con sus criaturas racionales, así como los ángeles, como los seres humanos. Estos atributos básicamente revelan o especialmente revelan el carácter moral, relacional y activo de Dios con su trato con la creación. Para poder facilitar el estudio, estos atributos comunicables, vamos a agruparlos en cuatro categorías principales. Estas cuatro categorías principales son la forma como la hemos dividido para que podamos, de manera pedagógica, podamos entender y captar de cómo estos atributos se relacionan unos con otros y estos atributos no quiere decir que Dios tiene una parte de esto, una parte de eso, sino todo juega en una totalidad. Así que tenemos el primer atributo o primer grupo, la primera categoría de atributos llamados atributos intelectuales. ¿Por qué? Porque estos atributos revelan cómo Dios conoce y comprende la realidad. ¿Ya? Ese es el primero. El segundo lo llamamos atributos morales. Estos atributos morales muestran cómo Dios es en su carácter, en su personalidad, en su esencia. Luego tenemos los atributos redentivos. Estos atributos redentivos tienen que ver de cómo Dios efectúa, realiza la salvación, así como se describe cómo Dios salva. Entonces, cómo es el proceso de salvación, a través de qué atributos Dios ejecuta su salvación o la salvación del ser humano. Luego tenemos los atributos gubernamentales, y estos atributos revelan pues cómo Dios gobierna el universo, gobierna a sus criaturas. Entonces, vamos a ver cada una de ellas para poder aprender paso a paso, ¿no? Entonces, aquí ya está agrupado los atributos intelectuales, morales. Entonces, en el primer grupo, en la primera categoría de los atributos, tenemos la sabiduría y la veracidad más el conocimiento. Es decir, tres atributos dentro de lo que del grupo de o la categoría de atributos intelectuales. La sabiduría, la veracidad o también verdad y conocimiento. Luego, en la segunda categoría veremos pues, santidad, justicia, rectitud, bondad, amor. Y luego en la categoría número 3 vamos a ver atributos redentivos, que es la gracia, misericordia, paciencia o longanimidad. Esos tres atributos tienen que ver con la salvación, ¿no? La gracia, la misericordia y la paciencia de Dios. Y luego los atributos gubernamentales tienen que ver con la fidelidad de Dios, la soberanía de Dios, que es sumamente importante, el orden de Dios y la providencia de Dios. Entonces, como miramos acá, hay cuatro categorías y cada categoría tiene distintos atributos. Esa es la forma. Entonces, en este caso, algunos teólogos no necesariamente lo clasifican por categorías, simplemente lo desglosan, digamos, la enseñanza, así en forma directa, sabiduría, veracidad, y el orden también no necesariamente está en ese orden, pero eso no afecta nada el estudio de la naturaleza de Dios. Al fin y cuentas, estudiamos al mismo Dios, ser que digamos, eh, comunica
estos atributos. Entonces, esos atributos porque es parte de su esencia, pero que estos atributos los comparte con nosotros. Porque recuerde que anteriormente hemos visto atributos que no comparte con nosotros, las cuales hemos dicho que se llaman atributos incomunicables, que solamente Dios lo posee y sus criaturas, sea ángeles o seres humanos, no las poseemos. Mientras estos atributos, ya sean intelectuales, morales o redentivos o gubernamentales, Dios comparte con nosotros. Y entonces Dios en su totalidad es absolutamente perfecto en todos sus atributos, mientras los seres humanos no somos limitados, ¿no? Por ejemplo, la sabiduría es perfecta, mientras nuestra sabiduría es imperfecta. Nuestra veracidad es muy limitada, la veracidad de Dios es perfecta, ¿no? Así como el conocimiento de Dios es perfecto, el conocimiento es limitado, ¿no es cierto? Entonces, ahí empezamos. Primero, atributos intelectuales de Dios. Como ya dijimos, revelan cómo Dios conoce y comprende. Muy bien. Entonces, empezamos, ¿no?, con la sabiduría de Dios y esto va a ser muy importante para nosotros comprenderlas y de manera importante desarrollarlas, pues, ¿no?, en nuestra comprensión del conocimiento de Dios. Muy bien. Ahora, pasamos a la sabiduría de Dios. Y la primera pregunta que hacemos, ¿no? ¿Qué es la sabiduría de Dios? Muy bien, y vale siempre, digamos, definir, explicar, ¿no?, en qué consiste eso, qué es, ¿no es cierto? Entonces, la definición de sabiduría de Dios. En teología sistemática que estamos estudiando, o teología cristiana o sistemática, la sabiduría de Dios es aquel atributo por el cual Dios aplica perfectamente su conocimiento para determinar y alcanzar los mejores fines mediante los mejores medios y de acuerdo con su naturaleza santa para la manifestación de su gloria. Mientras que la omnisciencia se refiere al conocimiento perfecto de todas las cosas, la sabiduría divina se refiere al uso perfecto de ese conocimiento. Entonces, no es lo mismo decir sabiduría y conocimiento. Muy bien, entonces la omnisciencia se refiere entonces al conocimiento perfecto de todas las cosas, entiende todo, y la sabiduría pues, se refiere entonces a ese uso correcto, ese uso perfecto de ese conocimiento. Dios no solo sabe lo que es, fue y será, sino que también ordena todas las cosas de la manera más excelente para cumplir sus propósitos eternos. Muy bien, entonces esta es nuestra definición. Ahora, vamos a ver si rápidamente, porque si queremos estudiar pues la sabiduría, este estudio es muy amplio, y aquí estamos tratando de descubrir solamente parte del estudio, ¿no? Entonces, para tener, digamos, un conocimiento promedio, ¿no? No un conocimiento básico, sino en doctrina básica de la Biblia, estudiamos pues, este tema mismo, estudiamos, pero de manera básica, pues se llama doctrina básica de la Biblia. Mientras aquí estamos ya un estudio un promedio, ¿no? ¿No? Y si queremos profundizar, entonces tendremos que tomar más tiempo estudiando estos temas. Muy bien, entonces empezamos con lo que es la naturaleza de la sabiduría de Dios, que tiene que ver primero con la perfección y eternidad de la sabiduría de Dios. Esto es la naturaleza del saber divino. Esta naturaleza del saber divino es la esencia del saber divino. Entonces, como esa sabiduría, que es el conocimiento digamos, la perfección y la eternidad de la sabiduría de Dios, decimos que es intrínseca, es inherente. La sabiduría de Dios es inherente a su naturaleza, y por lo tanto no depende de aprendizaje, experiencia o desarrollo. Él es la fuente, él es la fuente, es decir, el origen de toda verdadera sabiduría. Por lo tanto, todo conocimiento, entendimiento, discernimiento que poseen sus criaturas procede entonces en última instancia de Él. Es decir, recibimos de Dios. Y por eso leemos en Proverbios 2:6, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento e inteligencia brotan de sus labios.
Y recordemos incluso un texto muy conocido por nosotros que usamos muy frecuentemente, Santiago 1:5, ¿no? Si alguno tiene, dice, falta de sabiduría, pídala a Dios. Dios nos lo da. Entonces es una bendición, pero es intrínseca. Pero también el conocimiento de Dios es perfecto. La perfección de la sabiduría de Dios es la inerrancia, quiere decir que nunca se equivoca Dios. Dios conoce perfecta e infaliblemente todas las cosas, reales y posibles, pues su conocimiento es eterno, inmediato, completo, sin depender de la observación, aprendizaje, razonamiento, como lo hacemos nosotros, ¿no? Nosotros, nuestro conocimiento y alcanzar la sabiduría, que es más allá del conocimiento, ¿no? Es la experiencia misma de nuestra vida. Entonces, pero para lograr eso, nosotros tenemos que hacer la observación, tenemos que aprender, tenemos que razonar para comprender una porción del conocimiento. Imagínense, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la perfección que es inerrante, y la inerrancia de Dios, entonces estamos hablando de, como dice Romanos 11:33, o profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. La ciencia, el conocimiento de Dios. Entonces, la riqueza, la sabiduría de Dios y la ciencia de Dios, conocimiento de Dios, es profundo. Por eso Pablo diciendo, oh, profundidad, la riqueza, la sabiduría. Entonces Pablo está explicando, pues, ¿no? Sobre la salvación, cómo opera la justificación, la santificación, cómo vendrá la glorificación, cómo es que Dios salva a los gentiles y cómo es que el pueblo de Israel se rebeló y a pesar de eso Dios lo sigue amando. Entonces, cuando empieza a explicar estos temas tan profundos, entonces Pablo llega a hacer de que la sabiduría de Dios es infinita, que no vamos a poder entender porque queremos forzar a veces nuestro conocimiento, pero no logramos. Entonces, hasta donde podamos lograr nosotros, tratemos de estudiar la Biblia, pues, ¿no? Pero también la eternidad de la sabiduría de Dios, la inmutabilidad que no cambia. Entonces decimos que la sabiduría de Dios no cambia, ni se perfecciona, porque es eternamente perfecta. Dios no aprende ni modifica sus designios, gobierna todas las cosas, controla todas las cosas conforme a su sabiduría infinita y eterna. Y por eso leemos Daniel 2:20, ¿no? Sea bendito el nombre de Dios, porque suyos son el poder y la sabiduría, dice Daniel, reconociendo, pues, ¿no? La eternidad, la inmutabilidad, la sabiduría de Dios. Eso no cambia, ¿no? Entonces, porque es eterno e infinito. Luego tenemos el segundo punto de la naturaleza de Dios es la soberanía. La soberanía. Y esto tiene que ver la soberanía, la sabiduría de Dios, la ejecución del saber divino. ¿Ya? Entonces, porque luego en el anterior hemos visto la naturaleza del saber divino, pero en este caso vamos a ver entonces la ejecución del saber divino. ¿Cómo se ejecuta el saber divino, con la sabiduría divina? Entonces, el decreto eterno. Eso llamamos nosotros diseño conceptual en teología. Entonces, desde la eternidad, Dios estableció un plan perfecto y soberano para todas las cosas. En su sabiduría, ordena la creación, la historia y las acciones humanas, conforme a su propósito, dirigiéndolo todo para la manifestación de su gloria. Entonces, este es la ejecución del saber divino. La otra es lo que es la sabiduría de Dios, porque hablan de la naturaleza. Ahora, esta es la ejecución de cómo Dios ejecuta sus planes, sus propósitos. Cuando hablamos de plan y propósito, estamos hablando de la misma cosa. Ahora, Efesios 1:11 dice, Él hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Designio es lo mismo plan, designio, plan o propósito, ¿no? Entonces, se puede traducir, o cuando Efesios habla, por ejemplo, de propósito, eh, habla de ese mismo plan de Dios, de la salvación, e incluso en el libro de Efesios habla de cómo Dios logró unir, pues, ¿no? Y la iglesia se convierte, pues, ¿no? En transmisor de esa sabiduría, de esa sabiduría de Dios. Y podríamos ir mucho más ahí, ¿no? Entonces, luego, estamos en la ejecución del saber divino, entonces la providencia, dirección continua. Entonces, la providencia es la acción continua, ¿no? Y podríamos subrayar acá, ¿no? Voy a usar aquí el puntero, el resaltador. Vamos a ver. Ok, entonces cuando hablamos, ¿no? De la acción
eh, continua. Dios no está quieto, o sea, Dios no creó el mundo y luego le dio una cuerda, ¿no? Y siguió funcionando, pues, ¿no? Esa es otra teoría que existe, ¿no? Entonces, y eso hablaremos un poco en la obra de Dios, ¿no? De cómo es que Dios sigue obrando, pues, ¿no? A través de la creación. Y hemos hablado de la trascendencia de Dios y la inmanencia de Dios. La trascendencia es que está completamente separado de la creación. La inmanencia, Dios a través de su inmanencia está conectado con su creación sin ser parte de la creación, sin convertirse en la materia, pues, ¿no? Con excepción de la encarnación de Cristo, que sí es humano. Entonces, la providencia es la acción continua mediante la cual Dios preserva, sostiene y gobierna toda la creación. En su sabiduría soberana dirige los acontecimientos, utiliza medios ordinarios para cumplir perfectamente sus propósitos. Entonces, y justamente Dios controla todo. Muy bien, entonces la providencia de Dios abarca, pues, ¿no? En su totalidad a los seres humanos, a todos los seres vivos, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, acá nos dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo. Ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Así que Dios tiene control de todas las cosas aquí, pues, ¿no? Muy bien, la otra parte es, el tercer punto de la discusión sobre es el misterio de la teodicea, teodicea, que es la sabiduría permisiva. Entonces, aquí hablamos, ¿no? De cómo obra digamos, el bien y el mal, sobre todo cómo es que Dios obra su amor y su justicia, pues, ¿no? Entonces, en su sabiduría soberana, Dios permite el mal y el sufrimiento sin ser su autor, obrando aún a través de ellos para cumplir sus propósitos justos y gloriosos. Entonces, aquí cuando nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo un Dios bueno permite el mal, ¿no? Que existe el mal o que permite el sufrimiento, ¿no? Dios no es autor del mal ni del sufrimiento, ¿no? Pero aún existiendo eso, Dios utiliza ese mal y ese sufrimiento para cumplir sus propósitos justos, ¿no? Porque justamente quiere sacarnos, liberarnos tanto del sufrimiento y del mal, ¿no? Eso nos encamina a un buen camino. Entonces, en ese sentido, a veces no logramos entender a nosotros, ¿no? Por eso dice Jehová, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová, ¿no? Entonces, la sabiduría permisiva, que Dios permite ciertas cosas en el mundo, ¿no? Hasta cierto límite, y luego pone pare, y un día llegará el momento cuando Dios juzgue a todos los hombres, ¿no? Entonces, si si la sabiduría permisiva de Dios me permite hacer ciertas cosas, pero si yo voy más allá, ¿no? De lo que Dios permite, entonces voy a ser juzgado, pues, ¿no es cierto? O vamos a ser juzgados. Muy bien. Luego tenemos las manifestaciones de la sabiduría de Dios, que tiene que ver la evidencia del saber divino. Entonces, ¿cómo sabemos de ese saber divino de manera tangible? Porque está dando acá la evidencia, manifestaciones, la evidencia del saber divino. Entonces, de manera tangible, nosotros podemos observar y entender a través de ese medio tangible, podemos entender la sabiduría de Dios, conocimiento de Dios, ¿no? Entonces, en la creación, lo que llamamos también sabiduría natural. La sabiduría de Dios se manifiesta en el orden, la armonía, en la complejidad de la creación. Entonces, cuando nosotros miramos el orden, la armonía y la complejidad que hay en el universo, entonces nosotros eh, concluimos que está ahí, ¿no? La evidencia del saber divino. ¿Por qué? Porque hay, digamos, ¿no? Un fin teleológico. Las leyes naturales y el diseño de la vida reflejan una inteligencia divina que sostiene y dirige todas las cosas conforme a su propósito. Entonces, eso lo hemos visto en el tema en el segundo tema sobre el conocimiento de Dios, ¿no es cierto? Los argumentos racionales de Dios, hablamos, ¿no? Argumento cosmológico, teleológico, ontológico, ¿no? De cómo nosotros a través de la observación, pues, del universo podemos comprender a Dios. Entonces, y Proverbios 3, 19 nos dice, con sabiduría fundó Jehová la tierra, afirmó los cielos con inteligencia.
Entonces ahí está la sabiduría de Dios y la inteligencia y conocimiento está ahí, presente en la creación. Entonces cuando uno mira el mundo, automáticamente debemos entender de que hay ¿no? Aquí hay sabiduría, aquí hay sabiduría. Muy bien. También en la redención, y eso se llama también sabiduría redentora. Entonces, la máxima expresión de la sabiduría divina se revela en la cruz de Cristo. Cristo, el Logos, el Hijo de Dios, se hizo carne y a través de ella nos reveló Dios de manera tangible. Dios se hizo carne, ¿ya? Dios se hizo humano y para mostrarnos su amor, su justicia, todo lo que Dios quiso darnos a entender. Entonces, allí Dios armonizó perfectamente su justicia, su amor. ¿Cómo actuó su justicia, su amor? Proveyendo aquí la salvación mediante el sacrificio sustitutivo de Cristo, el justo por los injustos. Entonces, para este tema es una situación como una paradoja, ¿no? Tanto para los gentiles, para los judíos, ¿no? Y por eso dice ahí el texto en 1 Corintios 1:24, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Ya? Entonces, para los griegos dice que era, pues, ¿no? Locura, ¿no? La predicación del evangelio, la predicación de la cruz. Y para los judíos era piedra de tropiezo. Entonces, aquí entendemos, ¿no? Entonces, éramos obstáculos para los griegos, los gentiles, y para los judíos. Sin embargo, ahí se une o se revela el poder de Dios, ¿cierto? Y la sabiduría de Dios y cómo Dios obra, ¿no? Y la evidencia es que los seres humanos que son salvados por Cristo pueden unirse, convertirse en hermanos en Cristo, tanto judíos y gentiles, ¿no? Ese es lo más hermoso, ¿no? El milagro, ¿no? Entonces, ese es evidente, pues, ¿no? Muy bien, pero también en la historia de la salvación, historia salutis, ¿no? En el latín. La sabiduría de Dios se revela en el desarrollo progresivo de su plan redentor a través de las promesas, profecías, acontecimientos de la historia bíblica. Dios condujo todas las cosas hasta su cumplimiento en Jesucristo y continúa preservando a la iglesia conforme a sus propósitos. Entonces, Efesios 3:10, que anteriormente ya mencioné esto, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. La iglesia está encargada de dar a conocer al mundo la multiforme sabiduría de Dios, multifacético. ¿Ya? Muy bien, entonces, esta historia de la salvación ha sido revelado evidentemente desde el Antiguo Testamento. Desde Génesis 3:15 empieza la obra de la salvación. La historia de la salvación empieza desde Génesis 3:15. Y luego se ha venido pues a través de Enoch, a través de Noé, a través de ¿cómo se llama? Abraham, perdón, Abraham, y así sucesivamente, ¿no? Vino luego Moisés, ¿no? Y así han habido profetas, ¿no? Que han venido hablando de este tema de manera tangible, ha sido desarrollado los eventos, pero que eso mismo ha dado pues, ¿no? Lugar al desarrollo del plan de salvación hasta que llegó Jesucristo, pues, ¿no? Entonces, en la historia de la salvación, entonces observamos aquí tres formas, ¿no es cierto? Manifestaciones en la creación, en la redención y en la historia de la salvación. Se manifiesta la sabiduría de Dios. Muy bien, entonces ahora pasamos a la veracidad de Dios. La veracidad de Dios. Muy bien, entonces en la veracidad de Dios preguntamos nuevamente, ¿qué es la veracidad de Dios? La veracidad de Dios, que es el segundo atributo, ¿no? De los atributos intelectuales, ¿no? Que tiene que ver con la razón, con la inteligencia, con el conocimiento. Entonces, la veracidad de Dios es la propiedad por la cual Dios es en sí mismo la verdad absoluta. Y ahí viene la palabra, pues, ¿no? Yo soy la verdad. Cuando Jesús dijo, en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, Jesús lo dijo eso. Dios es la verdad absoluta. Y en su comunicación es totalmente fidedigna. Todo lo que Dios nos dice en la Biblia es fidedigno, verdadero. Mientras que la bondad y el amor se refieren a su esencia y acción, la veracidad se refiere a la integridad de su carácter y de su palabra. Ahora, de ahí
filosóficamente y teológicamente, este atributo se desglosa en tres niveles fundamentales. En tres niveles fundamentales. Entonces, eh, lo divido así en tres fundamentales. Podríamos ir en más todavía, pero para poder entender esta parte, queremos dividir en tres niveles fundamentales. Primero, lo que se llama aletheía, y el otro logos y pistes. Bien, entonces las tres palabras tienen que ver con la verdad. Aletheía, Dios como verdad ontológica. ¿Ah? Dios como verdad ontológica. ¿Qué quiere decir? Que Dios es la verdad, porque habla de su ser, ¿no? Ontos, ¿no? Ontología o ontológica, tiene que ver con el ser de Dios, con la persona de Dios. Entonces, y logos, Dios como veracidad en la comunicación. Tiene que ver que Dios dice la verdad. Dios dice la verdad. Entonces, diferenciamos ahí, ¿no? Aletheia tiene que ver con que Él es la verdad y luego que Dios dice la verdad y luego pistis, ¿no? Pistis se traduce también como fe en la Biblia, fe, fidelidad, confianza. Eso tiene que ver la veracidad como fidelidad y compromiso. Es decir, lo que Dios cumple. Dios siempre cumple. Entonces, esto está muy relacionado, ¿no? Él es la verdad, Él dice la verdad y Él lo cumple. Todo. Muy bien. Entonces pasamos, ¿no? A la aletheía, ¿no? Así brevemente explicarlo. Dios como verdad ontológica, Él es la verdad, entonces dice, explicamos de esta manera, ¿no? Desde una perspectiva metafísica, la veracidad significa que Dios es la última realidad. Y eso ahora digamos, ¿no? Que Dios, desde la versión de Dios significa que Dios es la última realidad. No hay otra realidad. Dios es la última realidad. ¿Ah? Entonces, Dios no solo dice la verdad, Él es la verdad misma y el fundamento de toda realidad. ¿No? Cuando hablamos de toda la realidad, estamos hablando de toda la verdad. Su ser es perfecto, coherente y inmutable, que no cambia, ¿no es cierto? Libre de toda falsedad o contradicción. Definitivamente eso no existe en la esencia divina. Como realidad suprema, entonces, todas las cosas se encuentran en Él, su origen, significado y consistencia. Y esa es la veracidad de Dios. Y de ahí los textos, pues, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios Padre podría decir lo mismo. Dios, Dios dice número 23, 19 y otros textos más, ¿no? Y hasta una que es suficiente. Dios no es hombre para que mienta. Dios no miente, Dios siempre, porque su esencia es verdadera. Entonces, la verdad ontológica, ¿no? Su esencia. Pero también encontramos aquí, ¿no? Logos, ¿no? Logos como Dios como veracidad en la comunicación. ¿Ya? Veracidad en la comunicación. Y cuando hablamos de esta parte, entonces decimos que este aspecto es crucial para la ética y la educación. Dios como veracidad en la comunicación. Él dice la verdad. Entonces, este asunto, este aspecto es crucial para la ética y la educación. Dios es absolutamente veraz en todo lo que revela. Por su naturaleza santa y perfecta, le es imposible mentir o engañar. Dios no puede engañar, Dios no puede mentir, porque será una contradicción a su esencia misma. Sus palabras expresan fielmente la realidad y sus promesas son completamente dignas de confianza. Así que constituyendo el fundamento seguro de la fe y la esperanza del creyente. Entonces, para nosotros constituye esto, ¿no? Un fundamento seguro para nuestra fe, ¿no? En este caso, ¿no es cierto? Seguro de la fe y también de la esperanza, perdón, de la esperanza del creyente. Y seguimos diciendo, Dios no es hijo de hombre que miente. Es imposible que Dios miente, Hebreos 6:18. Muy bien. Entonces, esta es la parte, el logos, pues, ¿no? Que Dios dice la verdad. Y ahora pasamos a pistes, ¿no? Pistes, fe o, o fidelidad o confianza.
Entonces, la veracidad como fidelidad, como lo que Él dice, lo que Él cumple. La verdad está íntimamente ligada a la fidelidad, es decir, confiabilidad y integridad ética. Entonces, la veracidad de Dios se manifiesta en su absoluta fidelidad. Dios ha prometido algo, Dios lo va a cumplir. Dios ha prometido enviarnos al Salvador, a Jesucristo, al Señor, al Mesías. Él lo ha cumplido. ¿Ya? Y esto nosotros lo estamos disfrutando de esa realidad. Él cumple todo lo que promete y permanece inmutable en sus pactos y propósitos. Dios no niega sus pactos, pero sus planes, Dios no lo niega. Dios lo mantiene, lo cumple sus pactos. Todos los pactos que hizo, Dios lo cumplió y seguirá cumpliendo, ¿no? Ya estamos viviendo nosotros en el nuevo pacto que fue realizada en la cruz a través del sacrificio de Cristo. Nosotros vivimos bajo ese nuevo pacto. Este nuevo pacto en el cual vivimos nosotros tiene sus promesas, ¿no? Tiene sus verdades, tiene un mensaje que es el Evangelio. Entonces, y ahí Dios está cumpliendo. Entonces, su palabra es digna de total confianza y sus mandamientos reflejan la verdad que guía a la vida y a la justicia. Entonces, y ahí tenemos algunas citas. Conoce pues Jehová Dios. Tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es la esencia divina cuando hablamos de la veracidad de Dios. Muy bien, entonces, la veracidad divina, entonces, como atributo, tenemos entonces veracidad metafísica, veracidad epistémica y la veracidad ética, fidelidad, ¿no? De esa manera resumimos este cuadro, esta imagen, que nos puede ayudar mucho para poder estudiar o dar un estudio también incluso en la iglesia, ¿no? Qué importante esa parte, pues, ¿no? Entonces, la veracidad de Dios, ¿no? ¿Qué es? ¿Por qué es un atributo comunicable cuando hablamos de la veracidad de Dios? Primeramente, cuando hablamos de por qué es un atributo, entonces vamos a responder porque le corresponde con la realidad, ¿verdad? Intelectual. Muy bien, entonces, y estamos relacionando con el logos aquí, ¿no es cierto? Entonces, como ser, pues, esta es una aplicación para nosotros ya. Entonces, le corresponde con la realidad, ¿verdad? Intelectual. Como seres racionales hechos a imagen de Dios, nosotros tenemos la capacidad de buscar, conocer, estructurar la verdad, ¿cierto? Entonces, es como este estudio, nosotros tenemos esa capacidad de buscar, organizar, usted organiza, digamos, un estudio, entonces usted con la capacidad que Dios le da, lo organiza una lección, prepara una lección para enseñar, pues, a sus hermanos en Cristo. Entonces, esa capacidad de buscar, de estructurar, de conocer, ¿no? Y luego dar a conocer esa verdad, entonces Dios nos comunica eso, esa capacidad tenemos nosotros, Dios nos ha dado esa capacidad. Entonces, cuando el pensamiento humano se alinea con la realidad creada por Dios, estamos esperando, estamos operando, ¿no? En un destello de su veracidad epistémica. Y por eso dice Dios, Dios es la verdad, pues, ¿no? Entonces, la honestidad es la palabra empeñada, verdad ética. Muy bien, entonces, como hemos visto el segundo punto, que esto es logos, verdad ética, entonces, los seres humanos reflejan la veracidad divina cuando sus palabras coinciden con sus intenciones internas y con los hechos reales. O como decimos nosotros, ¿no? Predica con el ejemplo, la palabra que usamos nosotros, ¿no? Hace poquito leí un hermano, pues, un grupo de WhatsApp de la iglesia aquí, dijo, ¿no? Un hermano nuevo de la iglesia dijo, ¿no? Hay que predicar con el ejemplo. Es lo que estamos diciendo esto, pues, ¿no? Entonces tiene que ver aquí, desde la teología estamos tratando de entender de que los seres humanos reflejan la veracidad cuando sus palabras coinciden con sus intenciones internas y con los hechos reales. La prohibición del engaño y la mentira en la ética teológica es fundamentada en que la mentira distorsiona la imagen de Dios veraz en el hombre. Entonces, cuando nosotros decimos mentiras, cuando nosotros mentimos, mejor dicho, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Distorsionamos la imagen de Dios, porque nosotros fuimos creados a imagen de Dios y estamos nosotros llamados, ¿no? A reflejar esa imagen de Dios, decir siempre la verdad. Entonces, sea Dios veraz y todo mentiroso, ¿no? Así que es imposible que Dios mienta, pues, ¿no? Y luego, eh, la fidelidad en las relaciones. Así como Dios es fiel en su pacto, los seres humanos expresan veracidad cuando mantienen sus promesas, compromisos y pactos.
como el pacto del matrimonio, como los acuerdos, digamos, comunitarios. La familia es importante, la comunidad donde uno vive es importante, y el deber profesional, el deber profesional. Entonces, cada uno de nosotros tenemos distintas profesiones, entonces de acuerdo tenemos un deber que cumplir, entonces tenemos promesas, compromisos, pactos que cumplir. Nosotros, como un médico, ¿no? Tiene, digamos, un juramento hipocrático que le obliga al médico, ¿no? A cumplir, a salvar vidas de los seres humanos, ¿no? Cuando están en peligro de muerte. Entonces, eh, esto tiene que ver entonces con la fidelidad, la seguridad de Dios. Muy bien, entonces terminamos esta parte con de la naturaleza de sabiduría, o perdón, la naturaleza de la veracidad de Dios, que es en una dimensión metafísica. Dios es la verdad absoluta y fundamento del ser, ¿no? Y en la ética, Dios es fiel y santo y no puede mentir. Y en la lógica, Dios es perfectamente coherente y no se contradice. Muy bien, pasamos, ¿no? Ahora entonces el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Muy bien, ¿qué es el conocimiento? El conocimiento de Dios es la perfección por la cual Él se conoce plenamente a sí mismo y conoce todas las cosas posibles y reales mediante un acto eterno, perfecto y infalible. Su conocimiento no es adquirido, sino inherente a su naturaleza infinita. A diferencia del conocimiento humano, ¿no? Que se adquiere mediante la observación, aprendizaje y conocimiento divino, es inherente a su propia naturaleza. Entonces, eso ya hemos explicado, ¿no? En una parte, entonces, es comparando conocimiento y sabiduría, pues, ¿no es cierto? Entonces, aquí estamos explicando ya de la parte de conocimiento, como a diferencia del conocimiento humano, que se adquiere mediante la observación, el aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, el conocimiento divino es inherente a su propia naturaleza. Dios no necesita estudiar, analizar, no. Él observa al tiempo, al momento, ¿no? Entonces, aspectos esenciales aquí en esta parte. Es un conocimiento revelado, no descubierto autónomamente. Es verdadero, aunque limitado. Es relacional, no meramente intelectual. Tiene un propósito redentor, doxológico, conocer a Dios para adorarle y obedecerle. Entonces, ese es para nosotros, ¿no? Nosotros tenemos un conocimiento revelado, es verdadero, aunque limitado, ¿cierto? Entonces, es relacional porque tiene que ver, ¿no? Eh, no solo es, digamos, conocer teóricamente la Biblia, sino tiene que ser ese conocimiento relacional, ¿no? Y ahora la palabra conocer en la Biblia tiene que ver con la relación, ¿no? La relación. Entonces, es cuando dice, por ejemplo, Adán conoció a Eva, a su mujer, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ver con la relación, ¿no? Con la relación emocional, espiritual, sexual, entonces conecta todo, pues, ¿no? Entonces, esa palabra muy profunda, ¿no? Conocimiento. Entonces, acá el conocimiento no solo es intelectual propiamente. Muy bien, entonces este conocimiento para nosotros eh, tiene propósito redentor para que logremos o mantengamos nuestra salvación, y doxológico tiene que ver con la adoración, pues, ¿no es cierto? Y hablamos entonces ahora sobre la naturaleza del conocimiento de Dios. Origen. La sabiduría de Dios, o perdón, el conocimiento de Dios aquí es intrínseco, innato e independiente. Nadie le enseñó a Dios. Su conocimiento no proviene de la observación, de la experiencia. Él es la fuente absoluta de toda la verdad, porque Él conoce todo. Y por eso Job preguntaba, ¿no? Job 21-22, y hay otras muchas citas más, ¿no? ¿Enseñará alguien a Dios sabiduría, siendo que Él juzga a los que están en lo alto? Imposible. A Dios nadie le puede enseñar. Y él mismo pregunta, ¿no? En Isaías y en otros libros pregunta eso, ¿no? ¿Quién le enseñará a Dios, ¿no? ¿Quién me enseñará? ¿No? El segundo aquí, en la naturaleza del conocimiento, es su alcance, ¿no? Exhaustivo y perfecto, omnisciente y conocimiento medio. Dios conoce absolutamente todo lo real, lo oculto de la mente humana, todas las infinitas posibilidades de lo que podría llegar a ser. Dios lo conoce absolutamente todo.
Así como 1 Juan 3:20 nos habla de la omnisciencia total, total. Salmo 139, que es un texto muy conocido, nos habla del conocimiento del interior humano. O sea, estamos de la omnisciencia de Dios. No solo la omnipresencia, sino también la omnisciencia. La omnisciencia es que conoce completamente todo. Y la omnipresencia es, si me fue al extremo del mal, ahí estás tú, ¿no? La omnipresencia, ¿no? Él conoce el interior humano. En Samuel 23, 11, 12 dice, evidencia bíblica del conocimiento medio y de futuros contingentes. eh, Dios sabe lo que pasaría bajo ciertas condiciones, aunque finalmente no ocurra. Entonces, esto es importante cuando hablamos de conocimiento medio. Hay cosas que Dios dice que no siempre han ocurrido, que podría haber sucedido, podría haber ocurrido. Entonces, eso también Dios lo conoce. Nosotros no lo conocemos, pues, ¿no? Muy bien. Pasamos entonces al tercero. El modo del conocimiento de Dios es inmediato e intuitivo. Dios no necesita realizar procesos lógicos, razonamientos discursivos, ni depender de memoria. Su entendimiento es un acto puro y simultáneo. Eso es tremendo, ¿no? Nosotros tenemos en la escuela, ¿no? En el colegio estudiamos, por ejemplo, razonamiento matemático. Y tenemos que trabajar mucho para poder razonar y resolver los problemas matemáticos. También existe razonamiento verbal. El razonamiento verbal, ¿no? Tenemos que estudiar profundamente, analizar, ¿no? Los sinónimos, los antónimos, los parónimos, en fin, una serie de categorías y, digamos, divisiones del estudio, ¿no? De la lengua, de las palabras, ¿no es cierto? Entonces, pero es un estudio que tenemos que hacer nosotros para llegar a comprender. Pero el conocimiento, el razonamiento de Dios es inmediato, completo. Y por eso ahí tenemos Hebreos 4:13, Salmo 145, Isaías 55:9. Entonces, y cada uno describe, pues, ¿no? Todo está expuesto ante su mirada inmediata, su entendimiento no se puede medir ni procesar en partes, su modo de conocer opera en una dimensión radical distinta a la humana. Entonces, Dios lo procesa, Dios no necesita procesar, mejor dicho, ¿no? Nosotros necesitamos procesar, ¿no? Dios no necesita procesar, Dios conoce inmediatamente todo lo día completo. Es acto puro y simultáneo, tu entendimiento, pues, ¿no? Dios no, a ver qué pasó con este hombre, qué pasó con mi siervo, con mi hijo. Dios no anda analizando, pues, ¿no? A ver, voy a analizar. Nosotros sí, ¿no? Un psicólogo, pues, para poder, digamos, hacer un psicoanálisis a una persona, tiene que escucharlo, tiene que entenderlo, analizarlo, para luego dar sus consejos. Pero Dios lo sabe todo. Eh, Conocimiento en cuanto a tiempo, ¿no? Eterno e inmediato. Para Dios no existe la asociación de tiempo, pasado o futuro. Él contempla toda la historia del universo y un eterno presente. Porque Dios no está sujeto al tiempo, pues, ¿no? Entonces, Él no recuerda el pasado, ni predice el futuro, simplemente los ve en su totalidad. El pasado y el presente lo ve en su totalidad. Nosotros no, nosotros si queremos enfocarnos en el pasado, nos enfocamos en el pasado y nos olvidamos del presente. Y si estamos en el presente, nos olvidamos del pasado. Tenemos que ir corriendo, ¿no? Y hacia el futuro lo queremos mirar, pero es como una barrera que nos pone ahí y no entendemos lo que sería, lo que hará, lo que ocurrirá en el futuro. No lo sabemos. Hasta el presente no sabemos porque lo estamos viviendo, pero el pasado tenemos que revisar, ahí entonces recorrimos en el tiempo. Pero el conocimiento de Dios es absoluto, ¿no? Porque es eterno e inmediato. Importante eso, pues, ¿no? Y luego, ahora entonces, consideramos acá el conocimiento como puente entre Dios y el ser humano. Y eso va a ser muy importante. La capacidad intelectual y la racionalidad. Muy bien, entonces esto es aplicado también a nosotros. Dios es un ser mental y racional. Y al crearnos su imagen y semejanza, nos dotó de una mente capaz de conocer y procesar la verdad. Cuando el ser humano descubre las leyes científicas, lógica o verdades matemáticas, no está inventando la verdad. Está, como decía el astrónomo
Johannes Klepper, pensando los conocimientos o pensando los pensamientos de Dios, decía después de él, pensando los pensamientos de Dios después de él. Y Génesis 1.27 es el fundamento de la imagen de Dios. Nos habla de que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Esto es muy profundo, y eso estudiaremos cuando estudiemos antropología. Bien, Job 32.8 dice la fuente de la inteligencia humana, Dios. La mente como lámpara que refleja la luz divina. Entonces, Dios nos ha dado la capacidad intelectual y la racionalidad. El conocimiento moral, la conciencia. La naturaleza del conocimiento de Dios incluye también un estándar perfecto de lo que es justo y bueno. Al comunicarnos esta capacidad, los seres humanos poseemos una conciencia, un conocimiento interno del bien y del mal. Ese es un reflejo limitado de su conocimiento santo. Entonces, los seres humanos tenemos la conciencia en la parte interna de nuestro ser. Así como tenemos la sensibilidad, tenemos eh, el intelecto y tenemos la voluntad, entonces la conciencia es parte de nuestro ser, esa capacidad interna de discernir qué es bueno y qué es malo. Y para poder nosotros adecuadamente, perfectamente separar entre el bien y el mal, necesitamos educarnos, profundizarnos más, ¿no? Entonces, eso nos habla Hebreos, ¿no? Por ejemplo, Hebreos capítulo 5, versículos 11 hasta el 14, ¿no? Eso a veces lo hemos estudiado, usted lo ha estudiado, lo ha leído. Entonces, el niño, y cuando llega a la madurez, está en la capacidad, entonces, en un proceso educativo. Entonces, tenemos que educar nuestra conciencia para que él pueda discernir el bien y el mal. Pero ya está en nosotros eso. Dios nos los ha dado. Romanos 2.14 dice, el texto cubre toda la ley moral interna. Génesis 3.22, la adquisición de la dimensión moral del conocimiento. Mi casa es hoy Dios comunicando activamente lo que es moralmente bueno. Es la obra de Dios, el trabajo de Dios. Danos eso. La sabiduría, conocimiento aplicado. En Dios, el conocimiento no es una acumulación de datos, ¿sí? Y eso definitivamente lo entendemos. Está perfectamente ligado a la sabiduría o sapiencia, que es la aplicación del conocimiento para los fines más nobles y santos, ¿no? Dios comunica sabiduría al ser humano para que éste pueda tomar decisiones que honren la vida y el orden de la creación. Y de ahí viene la parte importante, la sabiduría como conocimiento aplicado. Cuando leemos Santiago 1.5, donde Dios como dador generoso de sabiduría práctica, necesitamos sabiduría para tomar decisiones que tiene que ver con ese conocimiento aplicado. Ya tenemos el conocimiento, pero necesitamos la sabiduría para aplicarla y cómo lo hacemos. Entonces, Proverbios 2.6, la ciencia y la sabiduría derivan directamente de la mente divina. Y Santiago 3.17 habla de las características de la sabiduría que Dios comunica. Entonces, y hay una distinción entre la sabiduría de Dios y la sabiduría animal, humana, ¿cierto? Entonces, qué importante tener las características de la sabiduría de Dios, que Dios mismo nos comunica a nosotros y aplicarlas en nuestra vida, pues, ¿no? Muy bien. Y, y vamos terminando esta parte. El alcance del conocimiento de Dios. Su omnisciencia conoce lo más profundo y oculto. Dios se conoce plenamente a sí mismo y su propia esencia conoce el origen y el sustento de todas las cosas creadas. Mientras que el entendimiento humano o conocimiento humano solo logra percibir la superficie de la realidad. Dios penetra y, digamos, conoce la esencia íntima y escondida de todo lo que existe, de todo su ser. Y por eso tenemos ahí la omnisciencia de Dios, que todo lo conoce. Su omnisciencia es un atributo que infunde, digamos, profundo consuelo. Saber que el conocimiento de Dios es exhaustivo trae paz al creyente.
Él conoce nuestro verdadero camino, nuestras intenciones, nuestras pruebas, como cuando el mundo nos malinterpreta. Ahora, este conocimiento perfecto garantiza que Dios, en su soberanía, ya ha provisto los medios perfectos para guiarnos a través de cualquier dificultad. Entonces, eso ya lo miramos en la vida de Job, por ejemplo, ¿no? Luego, tenemos la omnisciencia que abarca toda la realidad o toda la totalidad de las cosas. Nada existe ni puede existir fuera del radar de conocimiento de Dios. Dios no está limitado por la sucesión del tiempo. Él contempla el pasado, el presente y el futuro de manera simultánea e inmediata. Y un eterno presente, conociendo cada acontecimiento criatura en sus verdades perfectas y eternas relaciones. Entonces, por eso, Él puede conocer todo. Entonces, imagínense, conocer millones de seres humanos, conocer al mismo tiempo y imagínense que Dios puede escuchar nuestras oraciones. Hay millones y millones de personas que en este momento, muchos millones de hermanos en Cristo estarán orando en otros lugares. Algunos aquí estamos enseñando la verdad divina, pero otros están orando, pero Dios está ahí al tanto de todos. Pero Dios no está confundido. A ver, ¿a quién le escucho? Un ratito, te escucho a ti. Un ratito, no. Dios lo escucha a todos. Y eso para nuestra mente es muy limitada, pues, ¿no? No logramos cómo es que, cómo lo haces, pues, ¿no? Tendríamos que decir, ¿no? ¿Cómo lo haces, ¿no? Entonces, finalmente, resumiendo aquí el conocimiento de Dios. En la dimensión como objetivo, Dios puede ser conocido con certeza. Luego, lo seguro es su conocimiento es fiable, verdadero y infalible. Lo que es revelado, Dios da a conocer por sí mismo, ¿no? Su revelación, que es la Biblia. Relacional, conocer a Dios implica relación, no solo información. Y progresivo, nuestro conocimiento de Dios crece a lo largo de la vida. Muy bien. Entonces, de esa manera hemos aprendido esta lección de los atributos intelectuales de Dios. Vamos a seguir aprendiendo en la siguiente sesión, atributos morales de Dios. Así que Dios nos bendiga y vamos a hacer una oración para finalizar este estudio. Bendito Dios, te damos gracias, gracias por darnos tu bendición, gracias por darnos la oportunidad de poder estar delante de ti y poder estudiar estos atributos que nos has comunicado a través de tu revelación especial, tu palabra, Dios, y también a través de la creación y a través de Jesús. Gracias a Dios por ello y gracias por cada uno de tus hermanos que están aprendiendo, estudiando tu palabra. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.